Hola, buenas noches a todas, buenas noches, Ivonne. Hola, buenas noches, Esther. ¿Qué tal? Encantada. Un placer tenerte aquí. Bueno, pues como hacemos habitualmente, comento un poquito en qué consiste nuestra charla de hoy y luego hago una presentación y empezamos con nuestra charla, ¿te parece? Fantástico. Adelante. Gracias. Bueno, pues esperamos poder tener hoy una charla tranquila con Ivonne. Las que nos seguisteis en la anterior, bueno, pues tuvimos algunos pequeños problemas de conexión. Hoy creo que la conexión y todo está estabilizada, o sea que vamos a tener una entrevista fantástica. Y bueno, pues tenemos a Ivonne, que es una invitada muy especial para nosotras. Ahora os voy a hacer una presentación de ella y antes quiero recordaros qué es lo que hacemos aquí, ¿vale? Como os decía, esta es una de nuestras primeras entrevistas porque, bueno, pues estamos ahí empezando hace un mes que empezamos con ello. Yo soy Esther Mayor de Caracoles Nómadas y desde nuestro proyecto pues la idea es presentar a todas las personas, que ya sea desde el mundo de la educación, desde el mundo del emprendimiento o desde el mundo de las familias viajeras que están viajando como nosotras, pues nos han impulsado y nos han inspirado para poder vivir esta aventura que estamos viviendo. Además, la verdad es que hemos tenido 10 días intensos, porque hace 10 días exactos tuvimos una entrevista con Isabel y Adrián de Irabelas, que es una familia viajera. Este miércoles entrevistamos a Sergio Fernández, que es un referente del crecimiento personal y profesional, y hoy tenemos a Ivonne Laborda, que es terapeuta, madre unschooler y un montón de cosas más que os voy a contar ahora. Entonces, estos 10 días han sido muy representativos del trabajo que vamos a hacer. O sea, estas son las personas con las que vamos a charlar en estos ratos en directo a través de Facebook Live para poder contaros pues un montón de cosas súper interesantes que nos han ayudado mucho en el camino. Y ahora sí, pues voy a empezar con mi presentación de Ivonne. Hoy para mí es un enorme placer y un sueño más cumplido poder hacerte esta entrevista. Para quienes no conozcáis tanto a Ivonne, os voy a contar una parte de su historia. Ivonne hoy es una mujer completa, dedicada desde hace años a su pasión. Es madre de Ainara, Urchi y Naikari y esposa de Andreu. Su infancia no fue fácil y por ello comenzó pronto a interesarse por el crecimiento personal y la autoayuda de mano de grandes autores como Wayne Dyer, Jorge Bucay o Luis Hay. Ya de adulta ha pasado años haciendo un profundo trabajo de autocuidado y aceptación, descubriendo sus sombras, escuchando a su niña interior para sanarse como persona y como mujer. Durante 15 años se dedicó a la enseñanza. La maternidad la transformó y desde entonces vuelca toda su energía en su familia, en la crianza consciente, la educación alternativa y el crecimiento personal. Le apasiona leer y escribir, aprender y ayudar. En su camino de aprendizaje ha volcado su sabiduría en acompañar a otras mujeres y familias a reconocer sus heridas, a sanarse y a dar lo mejor de sí mismas a sus hijos. Abanderada de la crianza consciente y del unschooling, ella acompaña a sus hijos en su aprendizaje. Con su libreta mágica y su presencia amorosa, desarrolla los temas de su interés. Por eso Ivonne hoy es más que nunca una mujer completa. Escritora y terapeuta, humanística, holística, gestáltica y asesora en temas de crianza con conciencia. Asesora y acompaña a madres y familias desde la tribu de Madres Conscientes, junto a María José Cifuentes. En su web puedes conocer un programa específico para adultas que necesitan sanar sus heridas de la infancia, que se llama Sanar la herida primaria. Hace años que al pasar frente a la librería de su barrio les dice a Ainara, Urchi y Naikari: algún día en este escaparate habrá un libro escrito por mamá. Hoy es una realidad. Ivonne ha publicado su primer libro, Dar voz al niño, ser los padres que nuestros hijos necesitan, con el que Ivonne seguro que llenará los corazones de muchas madres. ¿Me dejo alguna cosa importante, Ivonne? No, bonitas, no, no, para nada. Bueno, también me formé un par de años con Laura Goodman, que estuve haciendo lo que es la biografía humana, que es su metodología, ¿no? De la construcción de la biografía humana, que también mezclo un poquitito con el trabajo terapéutico que hago, ¿no? De sanar la vida primaria, en Gestalt, etcétera, etcétera. Pero bueno, más o menos ya lo has comentado todo y uff, súper bien, súper bien. Gracias. Bueno, pues empezamos. Necesito saber que tú también eres humana. Me gustaría acercarme un poco a tu cara más individual, saber cómo ha sido el proceso hasta llegar a tener una vida familiar, personal y profesional más plena.
¿Cómo has conseguido repartir tu tiempo de una forma equilibrada entre tus hijas, tu pareja y tus necesidades personales y profesionales? Eso es. Bueno, es distinto ahora, por ejemplo, que nuestros 3 hijos ya están fuera de primera infancia. Actualmente, en 2017, tienen 8, 10 y 12 años. Entonces, yo ahora estoy trabajando más o menos media jornada, ¿no? A veces hago 3 horas, a veces 5. Lo que pasa que también soy nocturna, entonces, claro, hay trabajo que si no son sesiones directamente atendiendo a personas, sino contestando la tribu o correos o escribiendo artículos, pues esto lo puedo hacer pues por la noche, entonces no interfiere, ¿no? O sea que quizás sí trabajo más horas al día, pero no afectan, ¿no? al clima familiar. Lo que sí tengo que decir es que los primeros 8 años de la crianza de nuestros hijos trabajaba mi pareja. Él es ingeniero eléctrico, o por lo menos ejercía de ingeniero eléctrico entonces yo me dedicaba, dejé las clases cuando nació Ainara y me dedicaba a la crianza, o sea, estábamos practicando una crianza consciente y un aprendizaje autónomo, el unschooling, y simplemente tenía algún tiempo para mí cuando él también estaba o cuando quedábamos con otras familias, y en ese tiempo, pues bueno, me fui formando en psicoterapia Gestalt, seguía leyendo, seguía escribiendo, fue cuando también creé el blog, el primero que tuve, ¿no? Antes de mi web, cuando Naikari ya tenía 3 añitos, pero claro, dijéramos que al principio me dediqué plenamente a ellos, y ahora sí, ¿no? Ya hace pues unos, no sé, por decirlo, empecé a trabajar hace un tiempito, pero ahora sí que ya me dedico más a esto que me gusta, ¿no? Que es escribir, leer, acompañar en temas de ayuda. Todo, hay que decir que mayoritariamente mi trabajo es un 80% online y un 20% vivencial. A veces un fin de semana al mes, pues hago talleres vivenciales en alguna ciudad de España. Ayer precisamente acabé mi formación en crianza consciente y educación emocional, que iba un sábado al mes a Barcelona. Entonces, estas cositas que hago así directamente presencial, pues bueno, me llena muchísimo, ¿no? Porque es distinto, ¿no? Que lo virtual. Pero bueno, nos lo compaginamos así. Cuando yo estoy trabajando, está mi pareja con los hijos. Ahora, quien sostiene el peso de la familia, pues soy más yo. Dijéramos, bueno, ahora es como un proyecto familiar, ¿no? Porque mi pareja en cosas virtuales como sanar la vida primaria y así, pues claro, él me ha ayudado en los vídeos, en las ediciones, en los PDFs, o sea que también hay trabajo, ¿no? Detrás que no hago yo. Entonces es como un poquito un proyecto familiar. Están conmigo, están con él, están con los dos, o a veces, pues bueno, como ya son más mayores, pues a veces están en sus extraescolares, o salen, o entran. O sea que nos lo compaginamos un poquitito así. Perfecto. ¿Qué pasa en tu familia cuando tú o alguien pierde los nervios o tiene un mal día? Ajá, muy bonita pregunta. Bueno, evidentemente que yo me dedico a hablar sobre todos estos temas y a veces pues mucha gente pensará, bueno, pero o incluso cuando hacemos las cosas vivenciales, porque es más de tú a tú, ¿no? Pues te pueden hacer preguntas directas, si me equivoco o no me equivoco, digo, pues evidentemente, ¿no? O sea, todo esto que yo comparto, que escribo, que hablo, pues evidentemente es lo que necesito seguir practicando, ¿no? Y evidentemente nosotros también perdemos los nervios o nos equivocamos o, pues no sé, os puedo contar alguna anécdota en qué es lo que a lo mejor a mí más me mueve o en lo que aún me queda algo pendiente, ¿no? Para resolver. En mi caso, yo soy una persona bastante activa, ¿no? Estoy mucho en el hacer, aunque, bueno, pues tengo mis momentos de presencia con los niños, ¿no? Que dedico, pues bueno, pues ahora le voy a dedicar esta hora a Urchi o esta hora a Nara o a Naikari o a los 3, pues ahí sí, ¿no? Lo paro, lo congelo todo, estoy con ellos y ya está. Pero en el día a día soy una persona bastante movida, bastante activa, puedo hacer muchas cosas a la vez, estoy cocinando, estoy pensando, Entonces, pues claro, el tema de las prisas, el tema de los horarios, pues es algo que me puede, sobre todo si hay que salir de casa, pues a lo mejor Cari todavía tiene esa forma de hacer, que tiene sus ritmos muy distanciados de los míos, pues a lo mejor se quiere poner pues un zapato, no encuentra el otro, o cuando lo ha encontrado y ya se los ha puesto, pues decide que, ¿sabes qué? Que ahora me aprieta y no me apetece ponérmelo, ahora me quiero poner otro, y se lo desabrocha, y el que se quiere poner pues está guardado en no sé dónde. Bueno, pues estas típicas cositas, ¿no? Del salir, pues ahí es cuando Ivonne pues tiene que decir, venga, imagínate que tienes una camarita por ahí y ahora te están viendo todas tus mamás que te siguen, venga, a demostrar cómo hay que gestionar esto, ¿no? Pero a veces, sinceramente, desconecto la cámara,
Y si en ese momento les tengo que decir, bueno, ya está bien, no sé qué, venga, vamos, ¿qué tal? ¿Qué hacemos tarde? Pues bueno, en algún momentito, ¿qué os voy a decir? Pues claro que pierdo los nervios, ¿cómo no los voy a perder? Pero bueno, siempre están ahí ellos, como saben que practicamos esto, que nuestros principios es ser amable, nuestros principios en casa nos movemos más por principios que por normas o por límites. Entonces, claro, nuestros 4 principios más importantes es ser amable, nos ayudamos, nos respetamos. Entonces, pues bueno, seguro que si a lo mejor pierde un poquito los nervios, a veces Ainara pues me lo recuerda. Mamá, le estás saltando la voz. O mamá, ahora no estás siendo respetuosa. O incluso Naikari, no me gusta cómo me hablas. Entonces, quiero decir que nos alegramos de que ellos siempre tienen la libertad de ponernos un límite a nosotros y nos hacen de espejo y enseguida nos hacen ver, ¿no? Que a lo mejor esa actitud pues no es del todo respetuosa, o incluso Andreu y yo, ¿no? Entre nosotros, pues a lo mejor es él, ¿no? El que en ese momento pues se agobia o por lo que sea, pues bueno, pues a lo mejor voy yo amorosamente, bueno, cariño, quieres que te releve, que veo que no estás gestionando esto muy respetuosamente, ay, sí, ponte tú, o al revés, a lo mejor soy yo que veo que estoy ese día más preocupada, tengo prisas, tengo que entregar algo o lo que sea y le digo, mira, Andreu, cariño, yo hoy no estoy todo lo respetuosa que a lo mejor querría, por favor puedes gestionar este conflicto tú, me relajo, salgo, entro y luego voy yo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo gestionamos como muy buenamente podemos. Lo que sí tenemos muy en casa es que cuando cometemos un error, sabemos que un error lo único que requiere es de corrección. Entonces lo reconocemos, vamos, nos disculpamos y les decimos que esperamos que la próxima vez pues lo podamos hacer mejor. Y pues nada, mostramos nuestra vulnerabilidad, mostramos nuestra sinceridad y ellos también ven cómo gestionar pues un conflicto, ¿no? Aunque en ese momento no lo hayas podido hacer respetuosamente, pero nos hacemos cargo. Lo que sí evitamos, y te podría decir que casi nunca hacemos, es culparles, ¿no? Si yo alguna vez he perdido los nervios o les he dado prisas o no les he podido atender o no he sido muy respetuosa o he alzado la voz, pues entonces eso soy yo. Soy yo que pierdo el control, soy yo que me descontrolo, o sea, que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? O les explico lo que me está pasando, que tengo prisa, que me están esperando, que hoy he tenido un mal día porque quería entregar algo y no me ha dado tiempo, o, en fin. Pero lo gestionamos desde ahí, desde humanamente, pues como cualquier otra familia, supongo. Claro, al final somos humanas, ¿no? Y creo que lo que es esencial es que si una gran parte del tiempo les mostramos un comportamiento amoroso y respetuoso, al final a mí me pasa también, ¿no? Que cuando llegan esos momentos en los que se te va un poco la cosa de madre, es como, o sea, te hace ahí como un clic, ¿no? Ver que ellas mismas te vuelven a traer al sitio, ¿no? Pues dices, Sí, bueno, pues entonces algo estoy haciendo bien el resto del tiempo. claro. Y sobre todo a veces pienso, lo más importante no es el no tener conflictos, sino cómo los gestionamos, ¿no? Si no los gestionamos desde la culpa, desde el juicio, desde el castigo, pues entonces es como decir, bueno, también estamos dando una herramienta porque entre ellos también a veces tienen sus conflictos y sus cositas, ¿no? Entonces nosotros también les mostramos de decir, bueno, pues si en algún momento yo me equivoco, pues cómo reacciono ante esa equivocación, ¿no? Que creo que también, pues bueno, no creo que nuestros hijos necesiten mamás perfectas, sino mamás sinceras, vulnerables y que saben reconocer cuando a lo mejor no han actuado desde el corazón, ¿no? Bueno, seguimos. Cuentas que descubriste, o más bien empezaste a aplicar tu pasión de escribir y comunicar casi con 40 años. ¿Qué te impidió desarrollar tus pasiones antes? ¿Qué has aprendido de este proceso? Wow, pues sí. Hoy tengo 46 y la verdad es que hasta los 39 no me atreví a escribir públicamente para los demás. Siempre me ha gustado escribir, puedo decir desde que tengo memoria, que igual desde los 12, 14 es cuando realmente me di cuenta pues que me apetecía y me gustaba mucho escribir, pero yo tengo o tuve, ya no sé si es que tengo y no se nota o es que tuve y se quitó, bueno, dislexia, esto de que confundimos, bueno, yo sinceramente hasta casi los 30 no podía casi leer en voz alta, así correctamente, ¿no? Yo recuerdo con 20 y pico, a veces con los amigos que íbamos con esto de los periódicos que ponían a lo mejor la película o una pequeña sinopsis y leer en voz alta, pues siempre lo evitaba, ¿no? Porque me costaba mucho leer del tirón o no confundir letras y cositas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba yo con 14, 15, 16 años? Pues aunque me gustaba escribir, pues claro, al no escribir correctamente o las puntuaciones o a lo mejor tú en mente pues tienes
la idea de escribir, pero las comas, los puntos, a lo mejor acentos, en catalán hay mucho acento abierto, cerrado, es un poquito distinto, ¿no?, que en el castellano, y evidentemente pues confundía muchas consonantes, ¿no? Por ejemplo, la B y la R, pues como en abrazo, pues abarzo, ¿no? Cositas de estas. Entonces, ¿qué pasaba? Que al escribir, pues los adultos, con muy buena intención, siempre se fijaban, esto es con J, esto es con H, esto está mal escrito, esto no se entiende, y la coma y tal. Entonces, claro, con 10, 11, 12 años, el mensaje que siempre había recibido es: no sabes escribir, escribes muy mal, no sé por qué le dedicas tiempo a esto, ¿no? Al final me lo creí, que no sabía escribir, que escribía mal, y casi nunca nadie se fijaba en qué es lo que yo quería comunicar, sobre qué escribía, de qué quería escribir, y siempre hablaba mucho. Tengo algunas cositas por ahí guardadas que a lo mejor algún día, quién sabe, las comparto, ¿no?, de cuando era chiquitina. Y no sé, eran reflexiones que a veces cuando las leo hoy me sorprenden, ¿no? Porque digo, wow, una niña tan pequeña, ¿no?, ¿cómo podía estar escribiendo sobre esas cositas? Pues sobre la vida, sobre reflexiones. Como yo tuve una infancia pues precisamente complicada, pues también reflejaba cositas ahí. Pues nada, eso lo mandé a la sombra, dije que yo no servía para escribir y ahí se quedó. No obstante, cuando era profe de inglés, luego me di cuenta que, aparte de que en inglés me era más fácil redactarlo, no sé por qué, quizás por la forma que se redacta, o por los acentos, o por lo que sea, pues se me dio bastante bien. Las titulaciones que me las saqué muy bien. Ahí es cuando empecé, estudié bastante de mayor, ahí es cuando empecé a pensar, uy, pues igual no se me da tan mal. Y lo que sí me di cuenta, que pensé, qué curioso, escribiendo yo tan mal, ¿cómo puedo yo ayudar a las personas a hacer sus redacciones? O sea, se me daba muy bien corregir, ¿no?, a mis alumnos, que los preparaba pues para la escuela oficial, o para el First Certificate, o para el Advanced, o lo que sea, pues como que les ayudaba mucho, ¿no?, en sus... Y yo pensaba, qué curioso, ¿no?, una persona que no sabe escribir, que ayude a los demás a escribir. Era como que algo no hacía sentido dentro de mí, hasta que finalmente, como muy bien dices, cuando dejé la enseñanza formal, tuve a Ainara a los 34. Durante estos 5 años se me movieron un montón de cosas. Tenía muchas ganas de hablar, tenía muchas ganas de escribir sobre crianza consciente, sobre crecimiento personal, sobre educación autónoma, y hablaba, hasta que un día dije, oye, ¿y si hago un blog? ¿Y si escribo? ¿Y si me atrevo? Hay correctores, nadie se va a dar cuenta, tú no digas nada, ¿quién lo va a saber? Y nada, pues así empecé a escribir mis primeros artículos sobre unschooling. Se empezaron a compartir por todos los lados, me empezaban a llamar si quería escribir aquí, si allá. Acabo escribiendo para la revista Tu Bebé, para otros blogs, etcétera, etcétera. Y al final dije, ¿cómo que no se puede? Pues claro que sí. ¿Y cómo no voy a contarlo? Pues claro que hay que contarlo. Y nada, pues finalmente mi sueño hecho realidad, he escrito mi primer libro. Sí, efectivamente acabas de publicar, como enseñábamos antes, tu primer libro, Dar voz al niño. Y bueno, pues la verdad es que debe de ser maravilloso, ¿no?, después de todo ese proceso, pues poder recoger los frutos de tu trabajo de todos estos años y sentirte pues desarrollando algo que te apasiona tanto, ¿no? He estado leyéndolo durante estas semanas, e integrando todos los conceptos, todo el trabajo necesario a aplicar en familia del que nos hablas, para acercarme cada día más a mis hijas y a mi hijo. Y bueno, pues aunque yo siento que ya conozco parte de esta información, creo que es imprescindible seguir leyendo y seguir renovando, ¿no?, la información, porque en mi día a día pues muchas veces olvido, o todas olvidamos, ¿no?, y aparecen de nuevo pues todas estas reacciones automáticas. Y con respecto a esto, yo te quería preguntar el por qué nos cuesta tanto integrar esta información en nuestro comportamiento. Ay, qué pregunta más interesante. Ahí va toda o sea, realmente mi gran propósito, ¿no?, y mi gran intención es desde ahí. Intelectualizar es muy fácil. O sea, todos podemos leer y todos podemos escuchar, y si no es mi mensaje será otro. El mío quizás es un poquito más provocador, a mi entender, o tiene un factor diferenciador de otras personas, o tanto mujeres como hombres que escriben, ¿no?, también muy magistralmente, o vamos, que a mí me encantan también, sobre crianza consciente. Es que yo voy mucho a la raíz de qué me imposibilita llegar a ser la mamá o papá que nuestros hijos necesitan que seamos, porque todos tenemos muy claro, los que estamos en este camino, que queremos dejar de gritarles, queremos dejar de pegarles, queremos dejar de castigarles, de premiarles, en fin, queremos dejar de hacerles cosas a los niños para que se comporten como nosotros necesitamos que se comporten. No obstante, a pesar de nuestra voluntad y de nuestra intención, que lo tenemos todo muy, muy, muy intelectualizado, nos cuesta bajarlo al sentir para acabar siéndolo.
¿no? A ser esa persona más respetuosa, poder llegar a sentir al niño, poder llegar a conectar con su vivencia real infantil para no juzgarla ni interpretarla y acompañarla. ¿Qué nos lo imposibilita? Pues Esther, lo que nos lo imposibilita es nuestro niño o nuestra niña herida, o sea, nuestra propia infancia. Por eso me especialicé a nivel terapia o a nivel acompañamiento o a nivel escritura, la influencia de nuestra infancia en la mamá o papá que nosotros devenimos. Porque según como yo fui acompañada o no acompañada, o qué cosas molestaban en casa, o qué cosas tuve que mandar a la sombra, será lo que más me costará acompañar. Os pongo un ejemplo. Yo era una niña, por ejemplo, muy motriz, una niña pues que necesitaba moverse, necesitaba, bueno, pues muy activa, muy habladora, muy, bueno, pues dentro del escenario donde yo me crié, pues molestaba, porque si te mueves mucho, molestas en el cole porque haces que los demás se muevan. Si preguntas mucho, pues haces que el adulto deje de estar concentrado en lo que él está haciendo y claro, te tiene que prestar atención, y a lo mejor en un momento que no le apetece o no puede o elige no hacerlo, por tanto, molestas, interrumpes, eres pesada, repites mucho las cosas, esto ya te lo he explicado, lo que pasa que los adultos en el escenario donde estaba yo, mamá y papá, pues quizás no se daban cuenta que cuando un niño o una niña pregunta mucho sobre un tema, quizás es que le apasiona, quizás es que le gusta, quizás es que tiene mucha motivación y quizás a lo mejor tirando solo un poquito del hilo, ¿no? Y explicando, mostrando un libro, un documental o otra persona que a lo mejor estuviera lo suficientemente dispuesta a hablarme de ese tema, no les estaría agobiando. Pero claro, yo venía de un escenario donde estas cositas no se tenían en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Yo me he encontrado, pues tengo a Ainara, muy intelectual, tenemos a Urchi, muy físico, y tenemos a Naikari, muy manual. Con lo manual lo llevo súper bien. ¿Por qué? Porque tanto mi padre como mi madre eran muy manuales. Mi mamá dibujaba y mi papá era muy artístico también. A eso no tenía ningún problema en acompañarme allí. Siempre hacíamos un montón de manualidades, hacíamos un montón de trabajos, siempre estábamos haciendo cositas. Por tanto, desde ahí me es fácil acompañar a mis hijos. No obstante, por ejemplo, Urchi en su motricidad, en su ven y mira y otra vez y tal, no sé qué me pasaba, que yo como que me ahogaba. Decía, ¿pero qué me pasa? O sea, estoy aquí sentada simplemente mirándole cómo hace pues sus piruetas con la bici o con el patinete o ahora que está haciendo breakdance y nada, pues simplemente me enseña pues todas sus cositas y 5 minutos, 10, 15 y cuando llevamos 18, 20, no sé qué le pasa a mi cuerpo que me necesito levantar. O sea, un momentito, cariño, déjame, me voy a hacer una infusión, vuelvo. O sea, sostener ese, simplemente acompañarle desde ahí, pues me cuesta muchísimo. Le hablo, le soy sincera. En cambio, acompañarle jugando ajedrez o acompañarle haciendo una manualidad o acompañarle hablando o haciendo, pues bueno, me es muchísimo más fácil. Entonces, ¿qué nos imposibilita? Pues evidentemente nuestro registro interno, ¿no? Cómo fuimos acompañados. Entonces, yo ya he trabajado otras cositas, como por ejemplo la violencia, la falta de presencia y tal, pero esta parte a lo mejor de estar presente sin hacer nada, pues todavía me cuesta. Cuando el otro, ¿no? Pues las reacciones emocionales, muchas veces cuando nuestros hijos no nos obedecen, ¿no? Esto lo acompaño mucho, sobre todo, te voy a hablar lo más casuístico, lo que más me llega, ¿no? O lo que más se habla en la tribu, o lo que más, pues bueno, pues que el niño no obedece, que el niño contesta, que el niño, ¿por qué? Porque como nosotros venimos de un escenario donde había mucha obediencia, donde había mucho sometimiento, donde teníamos que realmente adaptarnos mucho a lo que mamá, papá o profes decían para recibir mirada y atención, nosotros tuvimos que congelarnos y anestesiarnos mucho. O sea, teníamos poca voz, podíamos decidir poco, podíamos mostrarnos poco. Entonces, claro, todo eso queda reprimido en mi cuerpo. El no poder ser, el no poder opinar, el no poder sacar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos a nuestros hijos delante y queremos ser respetuosas y queremos, pero nuestro hijo no hace lo que le pedimos o a lo mejor actúa en contra de lo que a nosotros, pues claro, se nos activa el qué, cómo sostener esa necesidad que él tiene con la necesidad que tengo yo. Entonces, cuando hay dos necesidades en juego, ¡pum!, como que prima la nuestra y ahí es cuando necesitamos, ¿no?, pues que el otro se controle para no descontrolarme yo. Pero claro, según el grado de exigencia que hemos recibido, tendremos nuestro aguante en estas situaciones, ¿no? Entonces hay que revisar un poquitito. A mí me ha servido mucho utilizar el malestar que mis hijos han generado en mí para conocerme mejor y para ver qué partes mías pues no tengo todavía resueltas, ¿no?
Sí, la verdad es que es un trabajo diario ahí y en el que van surgiendo, además conforme van creciendo, ¿no? Y van desarrollando nuevos intereses, te vas encontrando con nuevas emociones. Entonces es potente, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Bueno, yo soy mucho de ponerme frases, recordatorios, afirmaciones para poder hacer cambios e integrar nuevos conceptos o comportamientos en mi vida. Entonces, pues he extraído 8 palabras que me parecen muy representativas del lenguaje que tú utilizas y, bueno, pues cosas como importantes ahí en mi proceso de trabajo, de educación y de acompañamiento con nuestras hijas. Y te propongo darte una palabra y que tú me des en respuesta pues una frase, una clave, algo breve que nos pueda servir para poder aplicar en nuestro día a día. ¿Te parece? Ay, ay, qué creativo, qué bonito. Sí, sí, mira. Venga, pues te voy lanzando. Son 8 palabras. Empezamos. Complacer, Ajá. Eh, Nos da mucho miedo complacer. Pensamos que cuando complacemos al otro, como le estamos dando algo, yo estoy perdiendo algo. Y complacer es simplemente amar incondicionalmente. qué bonito. Conectar, Conectar emocionalmente con los hijos a veces nos duele, ¿no? Es como esa frase que a veces digo, ¿no? Que dar lo que no se tuvo duele. Conectar cuesta mucho, porque si conecto con la vivencia real infantil del niño, tengo que conectar conmigo misma. presencia, Presencia es el tronco, es la base, es la raíz. Presencia, la falta de presencia es lo que provoca la gran mayoría de malos estares en nuestros hijos. Y ya sabemos que cuando el niño se siente mal, se comporta mal, ¿no? Presencia es lo que más nos va a costar dar, pero es lo que más va a pedir el niño, ¿no? O sea, el niño no pide nuestra presencia por elección, la pide por biología, nos necesita ahí. validar, Validar, validar emociones, validar necesidades, ¿no? Solemos juzgar sus necesidades y solemos juzgarlas e interpretarlas. Entonces, validar una emoción es vital. Una cosa es que podamos satisfacerla. En la medida de lo posible tendríamos que satisfacer esas necesidades más básicas, primarias y emocionales, ¿no? Pero a pesar de que no podamos satisfacer una necesidad o no podamos entender un sentir, hay que validarlo. O sea, es totalmente legítimo eso que el niño siente y necesita. Por tanto, es de vital importancia validarlo a pesar de que no pueda satisfacerlo. nombrar, Nombrar. Nombrar podría ser la continuación, ¿no? de esto de conectar. Veo que has utilizado en mi libro, ¿no? Que he puesto las 4 raíces de la crianza consciente, que serían presencia, validar, nombrar y conectar emocionalmente, ¿no? O íntimamente. Entonces, nombrar para mí es vital. Tanto intentar nombrar la vivencia del niño o los hechos, ¿no? Muchísimas veces están cansados, están agotados, o imaginémonos que no le estamos dando presencia, pues nombrar eso. Tú necesitas más, mamá, y entiendo que a lo mejor te estás comportando así porque no te sientes bien. Mamá, esta semana ha tenido mucho trabajo. O sea, nombrar la verdad. Pero no solo nombrarla desde la vivencia real infantil, que ahí a veces nos podemos equivocar y podemos estar nombrando cosas que a lo mejor no sabemos, nombrar nuestra verdad. No solemos nombrar lo que nos pasa a nosotros. Nos alteramos, nos preocupamos, a veces nos da vergüenza lo que otra persona esté diciendo. Podemos estar forzando a nuestro hijo a dar un beso a la abuela, porque en el fondo lo que a mí me está afectando no me está importando más lo que la abuela piensa de mí que lo que mi hijo siente y necesita. Pues nombrar esa verdad. Mira, es que delante de la abuela lo siento mucho, me pesa más su opinión que a lo mejor lo que tú necesitas. O sea, para mí nombrar es vital. Para mí nombrar es decirnos verdad, ¿no? Es como decir, la verdad sana, la verdad libera y la verdad nos conecta. Para mí nombrar es clave. A mí me ha ayudado muchísimo el nombrar, no solo con los niños, sino incluso con los adultos, ¿no? A veces sorprende el que nombres la verdad, de decir, mira, lo que realmente me está pasando por dentro es esto, lo siento mucho, pero entonces no puedo. Y claro, pero a veces la gente, o sea, conectan tanto que les das permiso para que luego ellos también puedan ser sinceros contigo. intimidad emocional, Ah, clave, clave. La intimidad emocional
Ahora más que nunca que tenemos una preadolescente en casa, me estoy dando cuenta de la importancia que tiene. O sea, hasta ahora siempre he hablado de intimidad emocional, pero es que ahora lo pongo en mayúsculas y en letrero fosforescente. Intimidad emocional es crear un espacio lo suficientemente seguro, íntimo y personal para que nuestros hijos puedan acudir en caso de necesidad. Si hay intimidad emocional, habrá confianza. Y si alguna vez les acontece algo, para mí, la peor vivencia infantil de un niño no es lo que realmente le acontece, sino la soledad con la que muchas veces lo tiene que vivir todo. Entonces, si hay intimidad emocional, lo contarán. Yo recuerdo, bueno, yo he vivido cosas duras y muchas veces lo peor para mí fue eso, la soledad, pero no había intimidad emocional en casa. La intimidad emocional es que mamá explique pues un poquitito esto, ¿no? Habla desde nombramos, validamos. Entonces, claro, si hay intimidad y yo te hablo sobre qué me pasa a mí, cómo me siento yo, qué me pasa con papá, por qué hemos decidido esto, cómo nos sentimos, sobre la enfermedad de la abuela, sobre la muerte de no sé quién, sobre las dudas, sobre los problemas económicos. O sea, intimidad emocional es hablarles pues un poquitito de nosotros, incluso de nuestro pasado. ¿Cuántos saben algo de nosotros, de cuando éramos niños o niñas? Muchos de nuestros hijos a veces solo saben desde que mamá y papá nos ha tenido, pero mamá tiene una vida de 34 años antes, ¿no? O sea, intimidad emocional es comunicar, es compartir, es confianza. Límites. Ajá. Límites. A ver, para mí limitamos desde el miedo y controlamos también desde el miedo. Muchísimas veces por falta de presencia y por falta de nombrar y validar, vamos a necesitar un límite. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso me dará confort. Hay límites, evidentemente, desde el respeto, hay límites desde mi necesidad, hay límites desde... Yo abogaría por no limitar arbitrariamente, sino informar del límite. A veces tendremos la necesidad de decir, mi amor, hoy no podemos esto, o en esta casa no se puede esto, o discúlpame, pero no te puedo dejar esta herramienta o no te puedo dejar este ordenador porque es el del trabajo, toma este otro. Pero si conectamos realmente con la necesidad del niño, la validamos esa necesidad, le informamos de por qué le limitamos, le informamos de cómo me siento yo. Entonces, muchas veces se limita desde el miedo y se limita desde la necesidad de controlar. Por tanto, un límite arbitrario, a mi entender, no es necesario. Libertad. Bien, libertad se puede llegar a confundir con muchas veces abandono, ¿no? O sea, dejar al niño sin nuestra presencia, sin nuestra mirada, sin nuestra guía, sin nuestra inspiración. Libertad, a mi entender, es permitir que el otro sea quien ha venido a ser. Es no coartar esa personita que se va manifestando. O sea, eres libre para ser tú mismo. Pero ser libre para ser tú mismo no significa que no te estoy atendiendo, que no te estoy viendo, que no te estoy escuchando, que no te estoy acompañando, que no te estoy mostrando las necesidades de otra persona cuando tú estás sobrepasando ese umbral. O sea, para mí libertad va un poquito junto con el amor incondicional, ¿no? El permitir que el otro sea libre de ser el mismo. Pero libertad no es que el otro puede hacer lo que sea. O sea, la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro, ¿no? Bueno, pues seguimos con las preguntas. Muchas gracias. Luego extraeré de cada una de estas palabras alguna frasecita, las colocaremos en la página para poder tenerlas presentes ahí en la cabeza. Qué bueno. ¿Por qué no somos en esta sociedad capaces de dar voz a los niños, Ivonne? Mira, a mi entender, si nos cuesta tanto dar voz al niño que tenemos delante, a nuestro hijo, a nuestro alumno, a un sobrino, es por la falta de voz que nosotros mismos tuvimos. Entonces es como que todavía, aunque seamos adultos, estamos casi más pendientes de lo que los otros adultos piensan, creen o esperan de nosotros, que en muchas ocasiones nos cuesta dar voz al niño. Dar voz al niño simplemente sería conectar con su vivencia real infantil, validarla y entenderla. Vamos a poner un ejemplo de cuando un niño pues, es forzado a decir gracias o es forzado a dar un abrazo o a dar un beso. A veces tenemos esa necesidad de que nuestro hijo nos deje bien, ¿no? De que eso es ser educado. Se puede ser educado con una mirada, se puede ser educado con un gesto, se puede ser educado de muchas maneras que no tengamos que estar forzando a nuestros hijos a ningún contacto corporal que no desean.
pero nos cuesta darles voz. O en casa de la abuela a lo mejor amenaza y le dice que si no se acaba el plato, pues no le dará el postre, o una tendera, pues que si no le da las gracias, pues no le dará la galletita. Entonces, dar voz a nuestro hijo no es enfrentarnos con el adulto, diciéndoles que no me gusta lo que haces, es que nosotros lo hacemos así, es que tú, o sea, no se trata de decirle que yo lo hago mejor que tú o que tú estás equivocada. Dar voz a nuestro hijo es a lo mejor, en ese caso de la comida, decirle, ay, es que a lo mejor no tiene más hambre, es que quizás ya no le apetece. Cariño, ¿qué tienes más hambre? No. ¿Qué te apetece acabarte el plato de lentejas? No. ¿Pero qué te apetece el postre? Sí. Ay, mira, es que está muy lleno de lentejas y no le apetece, pero el postre sí, para el postre sí. Entonces, darle voz no es discutir con el adulto, no es rivalizar al adulto, no es criticarle, porque si empezamos a tener una discusión entre adultos, ¿a quién estamos abandonando de nuevo? Al niño otra vez. Entonces el modelo que le damos al niño es cuando un adulto no piensa como yo, aunque yo piense que tengo razón, porque hay que ser respetuoso y el otro no lo es. Bueno, pero esto es mi creencia. El otro también está actuando desde un lugar que cree que es bueno que el niño se acabe esas lentejas. A lo mejor se cree que le va a faltar hierro, evidentemente que no le va a faltar hierro, pero esa persona también está actuando desde un lugar legítimo, que yo no comparto y que yo no estoy de acuerdo, pero desde la vivencia real de ese adulto él lo está haciendo. Desde un lugar que cree que es positivo. Por tanto, si yo a ese adulto le hago conectar con la vivencia del niño, diciéndole, es que ya no tiene más hambre, es que quizás ya no le apetece, entonces no es una rivalidad entre adultos, es bajar al adulto al nivel del niño de decir, es que no le apetece un contacto corporal ahora, o es que no le apetece comer esto ahora, o es que está muy cansadito y por eso se comporta así, y por eso me voy al parque. No es que se está comportando mal, es que está cansado, necesita moverse, salgo un ratito y luego vuelvo, ¿no? Claro. Yo recuerdo que los 2 primeros años de crianza con cada una de mis hijas fueron un bálsamo. Me resultó muy fácil conectar con sus necesidades, complacerlas. Leí un artículo que decía que un bebé es normal que durante su primer año de vida llore unas 2 horas cada día, y a mí aquello me asombró muchísimo. Vamos, me pareció una locura porque, vamos, en su primer año de vida yo recuerdo que mis hijas igual lloraron 2 horas en total en todo un año. Sin embargo, pues ni siquiera con Alan, al ser el tercero, que ya no tenía la misma atención, ¿no? Que ya no tuvo esa exclusividad, se daba esta situación. Pero sí me pasó que al cumplir todos los 2 años con cada uno, pues como que de repente algo en mí hacía un clic y ya me resultaba mucho más difícil conectar con ellas y entenderlas y atenderlas desde donde ellas necesitaban. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué cambio hay en nosotras o en ellas que produce esto? Bueno, yo creo que esa primera maternidad, ese contacto, ¿no? El poder, las que hemos elegido amamantar, por ejemplo, a demanda, pues amamantamos a demanda y pueden comer la cantidad que quieren en el momento que lo necesitan. Les porteamos. Si necesitan dormir con nosotros, dormimos. Estoy hablando desde una crianza, no quiero decir que las mamás que habéis elegido no amamantaron, no pudisteis, bien. Las que han dormido separados, bien. Pero yo voy a hablar primero de aquí, de las que realmente incluso hemos porteado, hemos amamantado a demanda y los hemos tenido en la cama, incluso pudiendo emocionalmente sostener esa intensidad emocional desde esos bebés que 1 año y medio, 2 años. ¿Qué pasa a los 2 años? Son más autónomos, empiezan a pensar por sí mismos, empiezan a tener unas necesidades que a veces son muchísimo más contradictorias a las nuestras. Quiere decir que pueden ir incluso en contra, ya empiezan a moverse, empiezan a investigar, empiezan a tocar, o sea, ya está por fuera, ya no se conforman solo con mamá, el contacto, la mirada, el pechito, la camita, sino que hay muchísimo más. Necesita saltar, necesita botar, necesita hablar, necesita coger, necesita abrir, necesita cerrar. Y si tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Entonces ahí es donde se va a poner de manifiesto, Esther, nuestra madurez emocional, nuestra capacidad de sostener, nuestra capacidad de dar, nuestra capacidad de amar y nuestra capacidad de complacer.
¿De qué dependerá nuestra madurez emocional? Pues un poquitito también de nuestro registro. Podremos dar en la medida que hemos recibido, podremos comprender en la medida que hemos sido comprendidas y podremos amar en la medida que fuimos amadas. A menos que tomemos conciencia de qué es lo que me faltó, empezaré a comprender qué me pasa cuando comprendo qué me pasó. Entonces ahí, a mi entender, el niño empieza a ser otro ser. Ha pasado de la etapa fusional. Ya no estamos fusionados, ahora solo conectamos. ¿Conectamos o no conectamos? Pero esa etapa de fusión, yo soy el bebé y el bebé soy yo, si realmente hemos estado fusionadas, yo siento al niño desde la entraña. El niño llora porque me necesita mi pecho y mi pecho ya está ahí disponible. El niño llora porque necesita dormir y yo casi ya tengo sueño con él, ¿no? O sea, somos una realidad, estamos en un mismo globo. Ahora, cuando pasan esos 2 años, no quieres decir el día que cumple 2 años, hay que es a los 22 meses y hay que es a los 28 meses. O sea, pero sí que tiene muchísimo que ver entre esos 2-3 años, nuestro registro, porque ahí se separan, ¿no? Ya pueden irse con mamás, ya pueden irse con papá, ya pueden incluso jugar un ratito solos, algunos sí, algunos no. Ya no les consolamos solo con el pecho, ya no les consolamos solo con un abrazo, sino que empiezan a tener otras necesidades y ahí pues bueno, se pone en juego pues esa madurez y ahí es cuando muchas empezamos a decir, wow, aquí me queda pues un trabajito, ¿no? Que hacer o... En la calle escuchamos cada día frases del tipo, prepárate que cuando crecen cada vez es peor, ya está en los terribles 2 o en los terribles X, este niño es un cabezón, un llorón, un malcriado, es que los adolescentes son muy difíciles de tratar. ¿Cómo podemos romper todas estas creencias? Bueno, si son las nuestras, las de los demás, no tenemos nada que hacer, a no ser que sea el otro el que tome conciencia y diga, quiero cambiar mi pensamiento. Por tanto, si queremos cambiar de pensar, primero tendremos que analizar y cuestionar la creencia. Si alguna vez queremos cambiar de actitud y no podemos, tenemos que ir a la raíz y ver qué creencia es la que está alimentando mi actitud. Y hasta que no me cuestione esa creencia, no podré cambiar de actitud. Quiere decir, si yo estoy castigando a un hijo y yo pienso que castigándole le enseño a no hacer algo, me será muy difícil dejar de castigar, a no ser que me cuestione esa creencia de que castigar ayuda al niño a aprender algo. Si yo me empiezo a cuestionar de que castigar no hace que las personas sean mejores, de que castigar no nos ayuda a ver, no sé, el sentimiento del otro, bla, 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 bla. Por tanto, estas frases sentenciadoras, ¿no? El niño es, o fíjate tal, primero que son perpetuadas, ¿no? O sea, fijémonos que la persona que la está diciendo, su padre o su madre, se lo decía a él, y el abuelo se lo decía a sus padres. O sea, solemos hacerle a nuestros hijos lo mismo que nos han hecho. Si no las estamos perpetuando desde nuestro padre y nuestra madre, las estamos perpetuando desde la sociedad. Si se dice que un niño que hace tal cosa se le pone tal etiqueta, pues entonces socialmente, dijéramos que tenemos una sociedad bastante, ¿cómo se llamaría? Adultista, o sea, que siente, o eso sí, no sé cómo se dice, discúlpame, esa palabra no la conozco, pero quiero decir que domina, ¿no?, la visión y la necesidad y el sentir del adulto, ¿no? O sea, no estamos preparados para sostener, acompañar, dar y nutrir al niño. Si un niño tuviera un problema y se sintiera mal y todos los adultos dijeran, ay, ¿qué le debe pasar? Ay, pobrecito, y un padre se agobiara o se descontrolara, ay, ¿que necesitas ayuda para gestionar esto que le pasa a tu hijo? Ay, veo que te has descontrolado, tal. No, al contrario, todo. Fíjate cómo son y cómo nos dominan y qué mal. Ah, sí, todos los adultos nos aliamos contra el niño. Claro, porque realmente esa es la vivencia que nosotros hemos vivido. Papá me pegaba porque yo era mala. Mamá no estaba presente porque estaba tan ocupada dándome todo lo que dice que me ha dado para que no me faltara nada. Y es verdad, mamás nos han dado todo, pero a veces han estado tan ocupaditas dándonoslo todo que lo que nos ha faltado es su propia presencia. Entonces, nosotros crecemos con esa sensación de que el niño que pide es un pesado o alta demanda. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotras hemos pedido, estamos pidiendo demasiado, ¿no? O sea, siempre que pedimos más de lo que un adulto puede dar, el problema está en el niño. Nunca hay etiquetas, ¿te has fijado, Esther? Diciendo mamás inmaduras emocionalmente, mamás de baja intensidad, papás controladores, papás... O sea, los papás no tenemos nunca ningún problema. Siempre son los niños que son, no lo sé,
de alta no sé qué o de intensa no sé cuántos o con déficit de no sé qué. O sea, siempre es el niño que le sobra o le falta algo. Y no nos estamos dando cuenta que el niño es perfecto. El niño, si le sobra o le falta algo, es algo provocado, es como un síntoma, es la manifestación de cómo es tratado. Por tanto, para cambiar esas creencias, si yo quiero cambiar la creencia, primero tengo que estar convencida, tengo que creerme, tengo que confirmar, podemos con la ayuda de otra madre, leyendo, escuchando, rodeándome de personas que ya están criando de la forma que a mí me gustaría criar, rodeándome de personas que ya están viviendo la vida que a mí me gustaría vivir, pero primero pensar que el niño no está equivocado. Los niños no están equivocados necesitando y sintiendo lo que necesitan y sienten. Ahora, otra cosa es que yo pueda comprender y acompañar esa necesidad y ese sentimiento. Pero si partimos de la base que el comportamiento del niño es movido por su sentimiento, o sea, el niño se comporta del modo que es tratado, que le provoca un sentir, y si el niño se siente mal, es cuando se comporta mal, y cuando el niño está en armonía y feliz, su comportamiento también es armonioso, y ponemos más la visión en su sentir, y no tanto en su comportamiento, podemos empezar por ahí. Simplemente cambiar la mirada. En vez de mirar cómo se comporta y cómo juzgo el comportamiento, cambio y me cuestiono cómo se debe estar sintiendo para llegar a comportarse así. Respecto al programa Sanar la herida primaria, tengo algunas preguntas también que hacerte. Ahora mismo está en nuestra mano, de alguna forma, no provocar esa herida primaria en nuestras hijas e hijos. ¿Cuál sería el primer paso esencial para no provocar esas heridas? El primer paso sería no juzgar ni interpretar sus necesidades. En la medida de lo posible, satisfacerlas, y cuando nosotros reconocemos que no podemos satisfacer esas necesidades legítimas, no confundir necesidad con deseo, no confundir necesidad con pedido desplazado. Si quieres hablamos de ello. Necesidad legítima, necesidad básica, necesidad primaria, necesidad motriz, necesidad emocional, necesidad social, necesidad intelectual. Dejar de interpretar y juzgar esas necesidades, en la medida de posible satisfacerlas, y cuando no podamos satisfacerlas, intentar buscar a alguien que las pueda satisfacer. Si no hay manera de satisfacerlas, nombrarlas y validarlas para que el niño no tenga la sensación de que está equivocado, sintiendo y necesitándolo, sino que en su escenario, mamá, papá y demás adultos no pueden satisfacerme, pero eso está recogido, validado y nombrado. No hay desorden psíquico. Si hacemos eso, no hay herida primaria. Es un trabajo potente a hacer ahí, a desarrollar. Porque dices, oh, pero ¿y qué pasaría si él necesita presencia y no la obtiene? Bueno, le quedará la sensación de saber que le faltó mamá, pero no desde la sensación de yo no valgo, no merezco, soy pesada, mamá. No, no, no. Le puede haber faltado mamá, porque en mi escenario mamá tenía que trabajar muchísimo, pero mamá nombraba su falta de ausencia, nombraba que yo necesitaba mamá y como mamá no estaba me puso la tan duro. O sea, mamá hizo algo por y para mí en el momento de que yo necesitaba mamá. Pues te queda la sensación de decir, me hubiese gustado tener más mamá, me hubiese gustado esto o lo otro, pero no tenemos la herida de lo que nos faltó. La herida realmente, la herida primaria es qué necesitábamos y qué obtuvimos. Y la distancia que hay entre lo que yo necesité y lo que yo obtuve, aquí hay la herida. Me hago insegura, me hago dependiente, o sea, ahí están todas nuestras carencias. Pero hay carencia porque no se nombra y no se valida. A eso venía precisamente mi pregunta para nosotras, ¿no? De alguna forma también pienso que toda herida deja una cicatriz. Algún día, por mucho que trabajemos en ello, lograremos eliminar por completo el dolor que nos provocan nuestras cicatrices. Bien. La cicatriz, a mi entender, no la podemos borrar. La cicatriz, porque queda ahí, ¿no? Muchas de las mamás, ¿no? Que por cierto ha tenido mucha, iba a decir éxito, no sé si es la palabra adecuada, pero ha tenido muy buena acogida, ¿no? Lo que es sanar la herida primaria, creo que es una necesidad, o sea, había como una necesidad y sanar la herida primaria la cubrió, ¿no? Realmente todas las cositas que he ido ofreciendo junto con María José, la tribu o yo misma sanar la herida ha sido desde una necesidad, ¿no? De mamás
que me pedían muchas hacer un proceso de indagación personal, no podía llegar a ellas. Entonces, porque de uno a uno, pues me era difícil, ¿no? Muchas de las que han empezado el curso, que ya lo han acabado o que están en ello, me dicen, y cuando acabe el curso, y después de las reuniones, y después de hacer todo como tú dices, que hay que hacer los vídeos y luego leer, y luego las meditaciones y los ejercicios y compartir, ¿ya está? ¿No? Como, y yo, ¿ya está el qué? ¿No? Es como decir, ya está, ya serás otra persona, ya está, podrás acompañar a tus... O sea, sanar la herida primaria es el comienzo, a mi entender. No es el fin de nada, pero el comienzo es decir, comprendo toda mi historia personal, entiendo qué es lo que me faltó, entiendo qué es lo que hice con todo eso que me faltó, me volví una persona controladora y una persona agresiva, o por el contrario, me volví una persona víctima, depresiva, sumisa. Hacemos cosas muy distintas con aquello que nos aconteció. Entonces, sanar la herida primaria lo que ayuda es a darnos cuenta, a tomar conciencia de qué me pasó, qué hice con aquello que me pasó y cómo estoy operando hoy. Entonces, entiendo por qué actúo desde la crítica y el juicio con mi pareja, cómo proyecto en mi pareja para salvar a mis hijos, cómo soporto esto de mi hijo y no entiendo lo otro, cuáles son mis reacciones automáticas, qué es lo que lo activa, qué es lo que no lo activa. Entonces, si yo me conozco más y conozco más mis movimientos y sé qué es lo que me provoca o lo que no me provoca, ya no me puedo estar engañándome. Bueno, pues puedo elegir seguir engañándome, pero entonces estoy eligiendo engañarme y sé que lo estoy haciendo. Entonces, desde ahí es esa toma de conciencia para tomar acción. Entonces, pues bueno, en los últimos 2 módulos, evidentemente el 7 y el 8, que son los más potentes, es donde trabajamos la niña, y en el 8 es esa toma de acción para hacer esos cambios organísmicos que necesitamos, que dijéramos que todos los otros 6 módulos es la preparación para los 7, 8, que son los realmente importantes, ¿no? Entonces, ¿es posible sanar nuestra herida primaria? Evidentemente, pero no haciendo solo sanar la herida primaria. Podemos sanar la herida primaria, pues no lo sé, haciendo otros tipos de terapias Gestalt, sistémica, haciendo yoga, haciendo meditaciones, haciendo mindfulness, corriendo, haciendo pintura y arte. Alice Miller, que yo he leído toda su obra, gran parte de su trabajo terapéutico fue la pintura, gran parte de mi trabajo terapéutico fue escribir. Yo escribo desde los años 80. Yo he escrito todo lo que me aconteció. Yo he escrito desde las bofetadas, las palizas, los abusos, la soledad, el abandono, el desespero. Yo tengo muchas cosas escritas. Por eso sanar la herida primaria lo diseñé así, desde algo que yo comparto, escrito, he escuchado unos ejercicios de escritura, porque yo comparto lo que más me ha ayudado a mí. Entonces sé que hay muchas mamás que también resuenan, o sea que también es muy terapéutico escribir. Entonces, sanar la herida primaria es una herramienta más, es una terapia más, es un proceso de indagación más desde lo que a mí me ha servido como experiencia personal, pero también lo que yo he estudiado lo he puesto al servicio de los demás, ¿no? Entonces es una mezcla ahí para mí muy potente y que, bueno, de momento todo el feedback que recibo y todos los testimonios, que en breve voy a compartir unos cuantos, pues está siendo como muy positivo. Sí que habrá personas que a lo mejor haciendo este proceso de 4 meses, que lo pueden hacer en un año, probablemente sanen su herida, si no toda, parcialmente, otras se quedarán a la mitad y otras empezarán a ver lo que no han visto. También depende, Esther, de nuestra herida. No es lo mismo simplemente no haber tenido mucha presencia de mamá que haber sufrido cosas fuertes como abandonos, violencia activa, abusos, haber venido de grandes adicciones. Entonces también depende del grado de nuestra herida. Y bueno, pues por continuar también con otros aspectos de tu vida, eres un referente como madre unschool. ¿Conocías antes de ser madre esta opción educativa? No, para nada, para nada. Yo cuando me enteré por primera vez que había familias que no llevaban a sus hijos al cole, me parecía que era como si alguien hubiese decidido no darle de comer, ¿no? Era como decir, ¿pero cómo? ¿No van al cole? Entonces, no obstante, como me vino poquito a poco, ¿no? Me fui adentrando, ¿no? Lo que sí tuve muy, muy claro, o lo teníamos, era criar desde una forma respetuosa.
Nosotros entramos en el unschooling o en el aprendizaje autónomo desde la crianza consciente, ¿no? Nosotros empezamos a criar pues desde ahí, desde las necesidades legítimas de los niños, la lactancia, la demanda, hasta que ellos decidan, colechar, respetar esos procesos naturales innatos del niño, pues del juego, la motricidad, el no forzar el andar, el que coman más o menos cuando necesiten y la cantidad que necesiten y los ingredientes que necesiten. O sea, acompañarles lo más respetuosamente posible dentro de nuestras posibilidades emocionales de sostener aquello. Habían cosas que nos eran más fáciles sostener que otras. A mí al principio el tema de la comida me costaba sostenerlo, hoy en día lo llevo muy bien. El tema de la motricidad me costaba, hoy en día lo llevo mejor, pero dentro de las posibilidades. Sobre los 2 años se hablaba mucho de la guardería para prepararles para P3, para P3, a P3. Y claro, yo tuve muy claro que a la guardería con 2 años pues no la iba a llevar, porque la tengo que estar preparando para algo que ya llegará el año que viene si es que llega. Y ahí una amiga mía me dijo, oye, tú si te estás planteando de momento de no llevarla al cole, dice, y me regaló un libro, no, me habló de un libro, que era el de la Rebecca Wild, el de Educar para Ser, el primero que me leí. Claro, cuando yo me lo leí me encantó, porque dije, wow, pero fíjate, esto es la prolongación, esto es tirar del hilo, ¿no? Si tú crías a los niños de un modo respetuoso, ¿cómo los vas a llevar luego al cole a que les dirijan? Ahora hay que aprender esto en este momento, de esta forma y a este ritmo, ¿no? Qué contradictorio ahora haber respetado todos esos procesos naturales del niño, de habla, de escucha, de sueño, los esfínteres, la comida, todos sus ritmos, y ahora el cognitivo y intelectual no lo vamos a respetar. Vamos a decidir otro, o sea, ni nosotros, sus padres, sino otro adulto, que no sabíamos ni quién iba a ser, va a dirigir académicamente a nuestro hijo. ¿En qué momento, cómo, cuándo, qué cosas y a qué ritmo? Uf, a mí eso me decía no, pero no sé el por qué no se me ocurría quedármela en casa. Yo decía, eso no. Entonces, cuando yo releí Rebecca Wild, yo no estaba pensando en nada de en casa. Y lo empezaba a leer y decía, el entorno preparado, los materiales, respetar. El niño puede empezar a leer y a escribir pues desde su interés, desde su edad. Pues mientras me estaba leyendo ese libro, que aún no lo había acabado, cayó en mis manos de una revista Viure en Familia, que es catalana, pero que ahora también hay la versión castellana, pero no sé cómo es, que yo estaba suscrita y me llegaba, que era una revista, ahora no estoy suscrita, pero entonces creo que era cada 3 o 4 meses, había un artículo de una asociación, ALE, y yo, ALE, ¿qué es eso? Asociación de la Libre Educación, y hablaba pues de muchas familias, unas llevaban a proyectos aquí y allá, y educaban en casa. Y yo, uy, ¿qué es eso de educar en casa? No llevaban sus hijos al cole. Mira, yo leer esa frase de no llevar los niños al cole, hice un clic, Rebecca Wild, no llevar los niños al cole, respetar los procesos. Esa misma noche tuve una conversación de 5 horas seguidas, de esas que te quedas hasta las tantas con tu pareja, que, venga, nos vamos a dormir. Yo, no, espera. Y hasta las tantas diciéndole que nuestros hijos no iban a ir al cole. Y él, con una locura, diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? Pero que sí, porque ya algo dentro de mí, ¿sabes eso que digo? Que mi propósito es inspirar, porque incluso detrás del libro lo pongo, inspirar para mí no es enseñar. Para mí, inspirar es despertar aquello que otra persona tiene dentro, pero dormido, que no sabe. Y yo le doy voz. Y entonces esa persona empieza a conectar con toda esa sabiduría que ella ya tenía, que cree que se la estoy dando yo, pero yo no se la estoy dando. Yo solo lo he nombrado. Pues eso me pasó a mí. ¡Oh! Me empezó a salir todo. Y yo dije, claro, los niños y respetar, y los entornos. ¿Qué entornos? Si solo hay que estar acompañándole. Y cuando les haga la curiosidad y la motivación, y empecé a sentir un montón de cosas. Luego leí toda la biografía de Rebecca Wild, sus 5 libros. A mí cuando me gusta un autor, cojo y hago rack, me lo leo todo. Luego me cayó en las manos, bueno, no me cayó John Holt, ella hablaba mucho de John Holt, de John Taylor Gatto, de Maturana. Digo, sí, pues vas a ver tú. Entonces fui a buscar a John Holt. Y él hablaba y decía, mire, pues eso que yo le decía el otro día a mi pareja, de que el niño puede aprender. Y ahí fue todo ese proceso. Entre los 2, 3 años y ahí nada, yo dentro de mi registro interno dije, mis hijos no van a ir al cole. Pero nosotros primero nos propusimos hasta los 6 años. Porque Andreu dijo, no,
Yo no fui al cole hasta los 6. Yo creo que los niños hasta los 6 años, que son chiquitines, donde van a estar mejores contigo, porque él entonces trabajaba fuera y yo no. Y me dice, pero claro, luego a los 6, bueno, luego llegó los 3, luego nos hicimos socios de ALE, luego nos hicimos socios de la coordinadora, fuimos a 2 charlas. Hoy en día yo también estoy dando charlas pues, para una asociación, para la otra, o sea que me he metido mucho en el movimiento, escribo, bla, bla, bla. Y nada, cuando no hay nada ya tenía 4 o 5 años, ya había nacido Urchi, ya había nacido Naikari, y le dije a Andreu, ¿qué? ¿A los 6 años, cole? Y entonces él ya, no, vamos a ver, vamos un añito más, y otro añito, y aquí estamos, de año en año, que nuestra mayor ya le tocaría instituto, y de momento hemos dicho que ni ella lo necesita, ni nosotros. Todo hay que decirlo, parece una opción idílica, rosa, muy bonita. Si quieres podemos hablar de la parte no tan idílica. Y de momento, pues bueno, estamos todos muy contentos sin tener los niños en el cole. Ellos de momento no tienen ninguna necesidad de escolarizarse y aquí seguimos. Sí, la verdad es que me veo muy reflejada con ese descubrimiento que dices, ¿no? Yo también antes de ser madre, pues eso, pues lo de, vamos, no lo había oído nunca, pero seguramente si lo hubiera oído habría pensado lo mismo que tú, no llevarlos al colegio, pobres niños, ¿no? ¿Y qué hacen estos padres con esos niños? Bueno, y todo y hay que decir que yo había sido profe durante 15 años, entonces, claro. Yo los primeros 10 años era una profe convencional, o sea, yo castigaba cuando el niño no hacía los deberes. ¿Por qué? Porque a mí me decían que el niño que no hacía deberes, pues había que castigarle. O no se le dejaba esto, o no se le dejaba lo otro. Entonces, claro, es ahí cuando me fui cuestionando cosas que decía, bueno, pues voy a mandar menos deberes, para que así todos los niños puedan tener los acaben. Pero yo lo que no me daba cuenta es que yo lo que estaba cuestionando era el sistema y estaba cuestionando la forma de tratar al niño. Pero en vez de defender los derechos del niño y que no se castigue, pues yo decía, bueno, pues menos deberes, porque así me los acaban y me ahorro castigar poco a poco. Pero claro, yo era una profe, yo empecé de profe jovencísima, ¿no? Con 18 ya daba clases, pero luego... Entonces, claro, ahí fue cuando me empecé a cuestionar todo, por eso que, claro, cuando yo escribo y comparto cosas, a veces llega tanto a la gente porque es que lo he vivenciado en mi propio, o sea, sé lo que el otro está sintiendo, sé cómo al otro le cuesta hacer esa transformación, porque precisamente, ¿quién mejor te puede ayudar a hacer un camino que quien ya lo ha recorrido, ¿no? Claro. La experiencia es la que nos da la sabiduría, ¿no? Y sí que me gustaría, como has dicho, pues que nos comentaras un poco, ¿no? Como esa parte más negativa u oscura del unschooling o del homeschooling. Eso es. Yo escribí un artículo que es uno de los que ha tenido más éxito sobre el unschooling. Yo empecé a escribir, pues bueno, explicando un poquitito cómo se le puede respetar a un niño y cómo un niño sí muestra interés, sí tiene curiosidad y sí está conectado con su verdadero ser. Y que, o sea, desmitificar que un niño no aprende si no es dirigido o instruido, sino todo lo contrario. Cuanto más le dirigimos, cuanta más motivación externa hay, menos motivación intrínseca hay. O sea, se va apagando lo que verdaderamente tiene para ofrecer al mundo, que es su don, su pasión y su talento, porque está poniendo toda la energía en lo que se espera de él. Entonces sí que aprenderá pues las tablas de multiplicar o la historia o las capitales de no sé qué, pero nos estamos perdiendo lo que a lo mejor de una forma innata él es bueno, ¿no? Y no puede estar desplegando porque pone la energía. Entonces yo primero empecé a escribir un poquitito desde ahí. Como había sido profe, sé lo que provoca el dirigir a un niño y lo que yo estaba experimentando de no dirigir a mis hijos, pues tuve una necesidad ferviente de decir, hay que compartirlo. Si es que todo lo que yo leo de unschooling solo es inglés. Yo no encontraba nada de unschooling en castellano. Para mí no era problema porque, bueno, yo viví en Australia de pequeña y luego fui profe de inglés 15 años. Para mí el inglés es como una lengua materna. Pero yo pensaba, pero cuantísimas personas españolas nos estamos perdiendo algo, ¿no? Con esto del unschooling. Y ahí empecé. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que después de no sé cuántos años de escribir sobre esto, escribí un artículo que dije el gran peligro del unschooling. Y claro, la gente pensaba, ¿por qué peligro va a haber en respetar al niño, en acompañar al niño? Pues es el artículo creo que se ha leído más cuando yo ponía la atención en lo otro, ¿no? Pero es el que, ¿por qué? Porque realmente ahí tocaba una fibra que incluso a muchos unschoolers les ha molestado lo que decía, pero yo necesitaba decirlo porque yo me di cuenta que a mí no me llegó a pasar, pero hay un roce ahí. A ver, ¿cómo lo vamos a decir? Lo que nos puede llegar a pasar a muchos unschoolers con el pretexto de que yo respeto, yo no dirijo,
yo dejo que el niño me muestre qué le gusta, qué quiere, qué tal, que él decida, qué tal, podemos llegar a relajarnos tanto que dejamos de estar presentes, dejamos de ser activos en su aprendizaje, dejamos de hacer propuestas, dejamos de estar atentos. Entonces el niño se puede refugiar en cualquier lado. Entonces yo ahí me di muy cuenta, pues también Ainara tuvo una temporada que se refugió mucho en la lectura y yo pensaba, ¿qué pasa? Por ejemplo, le gusta leer, le gusta. Pero también, ¿qué pasa? Porque a lo mejor le estábamos prestando muchísima más atención a la necesidad motriz de Urchi o a la necesidad creativa de Naikari, porque requerían más de nuestra mirada y nuestra atención. En cambio, como Ainara es más de leer, es más de escribir, es más de buscar, es más de... Y era la mayor, pues bueno, ella ya se apaña más, y nos dimos cuenta pues que ella se refugió un poquitito en la lectura, ¿no? Como a veces hay otros niños pues que se refugian en la tecnología. Yo no digo que los niños que tengan un interés real por el Minecraft, como tiene el Urchi, le dedica bastantes horas, o niños que tienen una pasión por un autor que lean, pero sí me di cuenta que la falta de presencia, la falta de estar ahí observando qué necesitan, qué no necesitan, acercarles un poco al mundo, a personas, a lugares, a experiencias, ese relax en casa de ellos se levantan cuando quieren, comen lo que, ¿no? Juegan a lo que quieren. O sea, que, ya voy a decir una palabra un poco fuerte, pero les estamos abandonando un poquitito. O sea, no es abandono explícito, porque evidentemente estamos ahí con ellos, pero quizás no les estamos acompañando de una forma suficientemente activa, con el pretexto de yo no le dirijo. Ya, yo no le dirijo, pero pierdo presencia, ¿no? Entonces, para mí uno de los grandes hándicaps es este. Como yo sí soy consciente de que el niño necesita presencia, necesita mirada, y cuando tiene un interés hoy, esta semana, este mes, es bastante importante acompañarle en ese interés y mostrarle pues, un libro de la biblioteca o buscarle un documental o hablar de ello, llevarle a algún sitio. Pienso que un interés, un niño es, bueno, pues si te interesa, pues vale, pues te interesa. Pienso que, bueno, pues es que tenga 15 años, evidentemente, si le hemos acompañado así, nos daremos cuenta que él ya sabrá cómo proveerse información de ese tema. Pero un niño con 4, 5, 6, 7 años que te pregunta por qué la luna no se cae del cielo, o que te pregunta sobre los órganos del cuerpo, o que te pregunta sobre los planetas, o sobre los dinosaurios, o sobre por qué nosotros somos vegetarianos y los demás no, o por qué hay gente negra y otra blanca, o por qué en el desierto no hay árboles, en fin. Ya sabes que nosotros tenemos la libreta mágica de las preguntas inteligentes, donde apuntamos todas las preguntas, si no todas, gran parte, por lo menos las más importantes que considero o que creo que podemos trabajar, y a día de hoy aún la tengo y aún la utilizamos, pues apuntamos estas preguntas, entonces las trabajamos. A veces es una pregunta puntual, hacemos una pequeña explicación porque estamos conduciendo en el coche y ahí se queda y ya está. Pero a veces esa pregunta, si tiras del hilo, puedes estar todo un mes investigando sobre un tema. Entonces, para mí, uno de los grandes hándicaps es la demanda que requiere ser una familia unschooler, aunque parece que el unschooler, el niño va muy a su aire y el adulto también va muy a su aire. Yo no pienso realmente tanto así. Yo pienso que es difícil, que lo fácil es dirigir y decir, venga, estos ejercicios, ahora vamos a leer este libro, ahora vamos a hacer esto. O sea, para mí sería muchísimo más fácil decidir qué van a hacer, cuándo, cómo y a qué ritmo. Esto es fácil. Ahora, acompañarles en su ritmo, que muchas veces no es el ritmo social, muy alejado a lo mejor de lo que aprenden los niños en la escuela. Ainara aprendió a leer y a escribir entre los 8 y 9. Claro, la presión social, aún no. Pues claro, te entra ese gusanito de ¿y si le enseño? ¿Y si le esfuerzo? ¿Y si tal? En cambio, cuando te das cuenta, confías, acompañas, le das oportunidades donde a lo mejor la lectoescritura es necesaria, que si un correo, que si un WhatsApp, que si un blog, que si algo. O sea, hacerle propuestas. Nosotros siempre decimos que proponemos sin imponer, pero sí hacemos propuestas para que ellos vayan viendo cositas. Para mí lo más difícil es esa presencia. Si nos relajamos, lo vamos a ver manifestado en nuestros hijos. Se aburren, se comportan un poquitito más así, vemos que se refugian más en la tecnología y los libros, en fin, que la demanda es intensa y hay que estar alerta. Y las necesidades van cambiando. Y ahora, por ejemplo, nuestra Ainara, que crece, que ya está acercándose a la adolescencia, Esther, yo no he sido nunca la mamá de un adolescente.
Estoy aprendiendo a ser la mamá de un adolescente y sus necesidades son muy distintas a las que tenía el año pasado. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, pues de también acompañar desde esa privacidad que necesita de que yo no invada su terreno, pero por otro lado, sí me necesita buscar ese equilibrio para no invadir, pero tampoco para no abandonar, para estar presente cuando me necesita, pero no estar demasiado presente para no devorarla. En fin, tú me entiendes, ¿no? Sí, sí. Pues ahí, pues este año, por ejemplo, yo estoy aprendiendo mucho. O sea que todo lo que estoy aprendiendo, estoy tomando muy buena nota y en un añito o dos voy a empezar a escribir sobre ese proceso también. Sobre esta etapa, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí. Además, bueno, pues cuando tienes un hijo vas viviendo sus diferentes procesos, pero cuando tienes dos o tres, ¿no? Como es nuestro caso, además se te van solapando los procesos. Entonces, de alguna forma está bien, porque hay procesos de que con los mayores pues ya has vivido cuando los más pequeños son pequeños y que, bueno, pues te resultan más familiares y como más posible acercarte a ellas, pero siempre vas descubriendo cosas nuevas, ¿no? Con cada una. Yo también estoy un poco en ese punto, mi hija mayor tiene 9 años y también este último año ha habido ahí como algunos momentos de qué pasa con la lectura, con la escritura, qué hacemos, le empujamos un poquito más, la dejamos, a ratos empujamos y a ratos no, venga, vamos a soltar, ¿sabes? Y mira, y de prueba un botón me acaba de escribir un mensaje diciendo, muy bien, mamá, por lo que decías de los WhatsApp, ¿no? Que al final hay muchos medios, ¿no? Que podemos ponerles a su disposición para que vayan poco a poco descubriendo y bueno, pues ahora ella acaba de leerse su primer libro, ¿no? Y para mí ha sido como, sí, ha llegado el momento, vale, pues ha aprendido a leer. Entonces, bueno, pues sí, es un proceso, pero es cierto que es difícil, ¿no? Que surge como ese miedo y esa duda de si estaré lo suficientemente presente, si no me perderé ningún hilo del que estirar para poder ayudarles, ¿no? Y eso es algo que yo he sentido mucho durante estos años y que, bueno, que supongo que aún nos queda por vivir. Y entonces, bueno, entiendo que tú no gestionas, no estructuras el aprendizaje en tu familia con los niños, o sí que tienes alguna parte de estructura. Estructurar en el sentido de hay que hacer esto, no. Nosotros sí proponemos, ¿no? Esto lo he comentado siempre en el sentido, pues bueno, pues tenemos materiales, por ejemplo, ¿no? Hay libros para leer, hay materiales para hacer cálculo, entonces nosotros, pues de vez en cuando, si veo que por lo que sea tienen una necesidad de hacer algo, si hay que hacer una operación porque la requiere lo que sea, vamos a medir porque vamos a colocar algo, una receta, hacer un cálculo de cuántos días nos vamos a quedar, o su economía, tengo tanto dinero pero quiero comprar esto, cuánto dinero me va a faltar. A veces tienes que hacer unos cálculos de por sí, porque si yo le he dado 20 euros y ella ha salido a comprar no sé qué y me lo devuelve, pero está junto con el suyo, digo, a ver, pero si me has traído el ticket y solo vale 4 euros, ¿cómo que solo me devuelve 7? Creo que aquí falta, ay, es verdad, no sé qué. Bueno, pues ahí estamos haciendo una resta sin que yo le diga, vamos a hacer de estas, ¿no? O sea, bueno, pues si esto surge de una forma natural, pues surge de una forma natural. Pero, por ejemplo, Urchi es muy del ajedrez, de los juegos de ingenio. Urchi le encantan los números. Y su papá, pues ¿qué hacemos? Pues boom, nos metemos ahí, pues con el ábaco, con esto, con el otro. A él le encanta. Y él dice, ponme sumas. Pero porque él sabe que sumar es... Pero así sobre papel no, ¿eh? Bueno, él sabe sumar sobre papel y llevarse y tal a la antigua, como hacíamos nosotros. Pero le encanta, porque para él es como un problema. Y me dice, llevando, porque le gusta esto que el ábaco no da, porque son 10, pero claro, si luego da 12... tiene que poner 10 de aquí, más el otro, más quito del otro, y lo hace con una facilidad que si lo vieras, clac, clac, clic, 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 yo no llego. Y él al final me dice, es tanto, 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 tanto. Yo tengo que hacerlo a la antigua, un momento le digo, lo cojo a la antigua y le digo, pues sí, ha dado lo mismo. Y su padre y él, por ejemplo, hacen muchísimas cosas de estas. Entonces, por ejemplo, con Ainara, pues no tanto. Ella me dice pues que no le apetece, ella calcula mucho mentalmente, pero a veces sí que le digo, oye, ¿te apetecería hacer? Y a veces me dice sí, a veces me dice no. Entonces, estructurar intentamos hacer la rueda, que es lo que digo yo. Rueda quiere decir, vamos a hacer algo creativo, algo manual, que lo elijan, vamos a hacer algo un poquitito más intelectual, pero puede ser desde leer, puede ser desde escribir, puede mirar un documental, si os apetece hacer unos números, pero
sí que de vez en cuando lo hacemos. O ellos tienen un rincón, que es como una estantería, y tienen como cada uno un apartado. O sea, nosotros tenemos material por todos los lados, pero sí tienen un apartado que a veces yo les hago propuestas, ¿no? Esto es una adaptación o es una idea que me vino, ¿sabes? Marvan, que siempre que hace esto de las workboxes, ¿no? Sí. Las educajas. Yo no practico lo de las educajas, de decir unas cajas y les pongo ahí una serie de cosas y lo tienen que hacer durante el día, porque pienso, a lo mejor no les apetece precisamente lo que yo les propongo, pero sí que en ese rinconcito les pongo propuestas. Ahora a Urchi le encanta hacer estos retratos. Tiene una facilidad por hacer retratos, le encanta. Pues bueno, pues le pongo unos libros de retratos. Luego, como le gusta lo de números, pues le pongo no sé qué de números. Como también ahora está mucho con no sé qué de ingenio, pues le he puesto un libro de ingenio. Bueno, yo le pongo unas cositas ahí. Ainara está haciendo ahora pues un proyecto sobre unas amigas y escribe un poquitito cómo las conoció, qué hace con ellas, qué no sé qué. Pues le pongo su proyectito, o sea, yo les pongo. Entonces, en momentos que están un poquitito así, les digo, hey, vamos a vuestro rincón, vamos a escoger algo, venga, que sí, que sí. Esto les veo así como un poco, ay, uy, ay, pues voy y... O sea que no es que esté súper estructurado, pero sí intentamos tener exclusividad, como una horita al día yo con cada uno, Andreu también, que a lo mejor hacemos un juego de mesa, pues un juego de mesa, que a veces vemos una peli, pues una peli, y a veces no, estamos ahí súper, venga, escribiendo, corrigiendo, no sé qué. Entonces, un poquito de estructura a nivel presencia, a nivel atención, a nivel les vamos a dedicar un tiempito y les vamos a hacer alguna propuesta, esto sí lo tenemos. Ahora, si lo aceptan, si no lo aceptan, si es más académico, si es más creativo, todo esto, pues bueno, es muy flexible. Un poco más, ¿no? Sí, fluye. Muy bien. He estado hablando con una mamá que está pensando desescolarizar y no sabía muy bien por dónde comenzar. ¿Qué crees que es importante a nivel educativo y a nivel legal para estas familias que sí que han estado dentro del sistema escolar y que deciden desescolarizar? ¿Harías alguna recomendación en esta dirección? A ver, yo haré una pequeña recomendación, pero al igual que todas las personas que me han preguntado sobre los temas legales, no me gusta hablar de la legalidad, porque no me gusta poner energía en que no es legal, en los problemas, en lo que puede pasar. Es verdad que hay familias que han tenido problemas. Tenemos a Madeleine Coiría y tenemos a Laura Mascaró. Son dos personas que hablan sobre la legalidad. No sé decir si son expertas o no en ello, pero por lo menos sé que ponen energía en ello y comparten desde ahí. Yo prefiero compartir más desde la parte más desescolarizar tu mente y cómo ver el aprendizaje como algo no estructurado. Yo lo único que recomiendo, pero no en esto de desescolarizar, sino en todo, es ir con la verdad por delante. La verdad es para mí fundamental. Si quieres sacar a tu hijo del cole porque quieres hacerte cargo de su educación, tal cual. Nos hemos enterado que hay familias que lo hacen, pensamos que queremos probarlo, nuestro hijo en la escuela no se siente a gusto por esto y de momento vamos a probar esta alternativa educativa. El cole siempre está ahí, si nos va bien, adelante, si no, pues ya nos plantearemos. Vamos a probar esto. Yo iría con la verdad, ni criticando a la escuela, ni alabando la educación en casa como la mejor opción, porque tampoco pienso que sea la mejor. Yo creo que lo mejor es la comunidad, es la tribu, es juntos, porque nuestros hijos, perdona, pero muchas veces están hartos de mí y de su padre. Lo que quieren es otro adulto, aunque sea para explicarles lo mismo desde otro lugar y con otras palabras. A veces tenemos la gran suerte que en algún encuentro o algún vecino o algún amigo es tan amable pues de acompañarles. Pero ellos lo que querrían es interesarse en temas y que otros adultos y otros adolescentes les acompañaran. Y no siempre tenemos esa opción. Ahora bien, lo ponemos en la balanza, llevarles a un cole convencional o tenerlos en casa, pues de momento en casa. Por nuestra zona no hay proyectos educativos que nos gusten lo suficientemente libres y que puedan ir. Por lo tanto, de momento seguimos. Pero ahora en preadolescencia tienen una necesidad social que esto del unschooling cuesta satisfacerla. De verdad que te tengo que decir con la mano en el corazón que no la estamos satisfaciendo como a nosotros nos gustaría. Porque, venga, pues ahora quedamos con estos, ahora con nosotros, ahora este encuentro, ahora. O sea, es como que su demanda
supera a nuestra capacidad de poderle acercar a los amiguitos y a las personas que quieren, porque todos no están cerca. Por tanto, dentro de desescolarizar, discúlpame que me he ido un poquitito de tema, yo lo que aconsejo es, la verdad por delante, a familiares, a colegios y a nosotros mismos. Luego, una vez he tomado la decisión de decir, sí, lo saco del cole, yo me relajaría. Mi consejo es, si lo sacas del cole, por lo menos los primeros 6 meses o el primer año, no te lleves el cole a casa. Porque si sacas tu hijo del cole por cositas que están pasando en el cole, pero luego en casa va a tener todo lo académico porque tienes miedo y porque quieres seguir el currículum y tal, o sea, se está perdiendo lo bueno del cole, que son las excursiones, que es el patio y que son los amigos, y se está llevando otra vez lo peor, que es lo directivo, el aprender y el memorizar. Yo me relajaría y abogaría por mejorar la relación. O sea, anteponer la relación a todo, anteponer la relación a las mates, a la geografía, a leer y a escribir, que haya una buena conexión emocional, sanar la relación entre mamá y papá hijos, mamá, hijos, o sea, arreglar lo que sea. Y bueno, disculpa, a lo mejor desescolarizan y no hay nada que arreglar. O sea, es una familia totalmente conectada, es una familia con un gran vínculo, pues nada, adelante. Pero muchas veces, cuando hay problemas en el cole, también la familia se tambalea un poco. Yo pondría el énfasis en que haya un buen vínculo emocional, presencia, validar, nombrar, intimidad emocional. Y cuando tengamos una buena relación, todo lo demás vendrá como efecto secundario. Podemos empezar a hacer propuestas, si vemos que nuestro hijo todavía está muy anestesiado y muy desconectado y no le gusta nada, pero es muy poco probable. Si durante 6 meses, un año, le hemos dado importancia a la relación y al vínculo, nuestro hijo mostrará interés por cualquier cosa. A lo mejor no algo académico, pero no lo sé, un instrumento, un juego, alguna cosa, seguro. Y si no, mirar en qué se fija, qué pregunta, etcétera, etcétera. La verdad es que me parece una gran respuesta, Y en el caso puntual que a ti se te diese la circunstancia de que uno de tus hijos te dijera, pues mira, mamá, yo quiero sí o sí ir a un colegio. Por favor, búscame algún espacio educativo, un proyecto donde pueda ir y pasar todos los días unas horas con niños. ¿Cómo solventarías o no sé, qué se te pasa por la cabeza si se te diera esa situación? Bueno, esa pregunta me la hice hace unos años, o sea que tengo respuesta para ella. Pero haría 2 cosas. Primero, miraría qué necesidad no satisfechas está teniendo para pedirme cole. Primero, para asegurarme que no es desde una carencia. Cuando yo me haya asegurado de que no es desde una carencia, entonces buscaría el centro educativo más respetuoso dentro de los procesos naturales y me mudaría si es necesario. Pero a mí me tocaría mudarme, porque en ella no hay nada. Entonces, pues bueno, buscaríamos primero por Cataluña qué centro de secundaria es. Bueno, claro, digo secundaria porque me estoy imaginando que me lo piden los mayores. Es que no me puedo imaginar que Naikari me lo pida, es imposible. No me hagas pensarlo porque es casi imposible. O sea, Naikari, su carácter, su forma, su creatividad, su motricidad, o sea, sería ahora mismo como un animalito en cautividad. No. Ahora, Ainara me lo puedo llegar a imaginar. Urchi tampoco. Está demasiado en el deporte, todo es motriz, todo muy poco académico. Pero Ainara sí que me la puedo imaginar en un año o 2 pidiéndomelo. O sea, hasta estoy preparada para que me lo pidan, ¿no? Pero primero que no haya una carencia social, que lo que está buscando es amiguitas a diario y como no las obtiene. Entonces, si realmente es eso, intentaría moverme más para darle más amigas cada día. Si es a nivel intelectual, porque ella necesita más de lo que yo le estoy ofreciendo, pues haríamos más proyectos, iríamos a más encuentros en Barcelona, Tarragona, pues para hacer cositas académicas, más museos, más tal. Si es estoy agobiada con mis hermanos aquí en casa todo el día, pues hablaría con estas familias, amigos, que a veces nosotros nos quedamos con su hija 2 o 3 días y ellos se quedan con la nuestra 2 o 3 días y les diría, oye, ¿lo podemos hacer más a menudo? Que Ainara en casa con sus 2 hermanos está un poco agobiada, no quiere estar tanto con ellos. O sea, yo primero iría por ahí.
¿Que necesita social? Proveérselo. ¿Que necesita intelectual? Proveérselo. ¿Que está agobiada de estar con nosotros y sus hermanos todo el día? Pues darles otras opciones. Si haciendo esto todavía hay una necesidad de ir y me dicen, no, pues no tiene nada que ver con esto, yo lo que quiero es probarlo, yo lo que quiero es experimentarlo, yo lo que quiero, pues adelante, le buscaría, no la llevaría a uno convencional aquí al lado de mi casa. Esto te lo digo, no lo haría. Bueno, a no ser que ella me dijera, quiero probar eso. Pero si lo único que quiere es un centro, nosotros intentaríamos buscar uno lo más respetuosamente posible. Me encanta suscribir tus palabras. Y bueno, y por último, pues me gustaría que nos dieras un consejo para empezar a llevar nuestra vida familiar hacia el respeto y la armonía. Y con esto cerramos la entrevista por hoy. Hacia el respeto y la armonía. Pues primero que todo, intentar cambiar todas esas normas y todos esos límites que pensamos que son necesarios para que haya armonía en casa, cambiarlos por principios. Ahora es muy largo, no lo puedo explicar, os recomiendo que leáis el capítulo de mi libro que habla de eso, y si no tenéis exactamente igual, creo que cambian 4 o 5 frases, en mi web gratuitamente lo tenéis, es un artículo que habla principios y valores versus normas y límites. Mi recomendación es coger unos principios básicos, somos amables, nos respetamos, nos escuchamos y nos ayudamos. Por ejemplo, con estos 4 principios, si a mí me vienen ganas de gritar, como no es ser amable ni ser respetuoso, me lo voy a cuestionar. Si me vienen ganas de amenazar no es ser respetuoso, no es ser amable, no es ayudar y no es escuchar. Entonces, querer vivir bajo unos principios me va a ayudar a ser mejor persona. Vivir bajo unos principios me va a ayudar a satisfacer mis necesidades y las necesidades de los demás. Ese artículo os puede ayudar mucho a tomar nota. Un consejo sería ese. Si hay algo muy fuerte dentro de mí que me lo imposibilita, porque grito a la mínima, porque pego a la mínima, porque tengo una necesidad de controlar descontrolada y desproporcionadamente, y evidentemente lo proyecto sobre mis hijos, yo diría de hacer un poquitito de trabajo personal propio. No hace falta que hagáis la ayuda primaria, ni que hagáis terapia, pero igual sí empezar a indagar un poquitito en vosotros. Recomiendo leer Alice Miller, recomiendo leer John Bradshaw, recomiendo leer Laura Goodman, recomiendo leer Alfie Kohn. ¿Por qué? Porque primero vamos a tomar conciencia de que no son los niños, de que no es el comportamiento del niño, sino que soy yo. A veces cuando los niños no hacen lo que nosotros necesitamos que hagan, el problema no está en el niño. El problema está en qué le pido al niño y cómo se lo estoy pidiendo. Entonces, si yo hago ese pequeño trabajo personal y me doy cuenta que el problema quizás no está en el niño, sino en el vínculo que yo tengo con el niño, ese será el primer paso. Hay muchas personas que con eso ya tienen suficiente. Con leer un poco, escuchar algunos de mis vídeos, escuchar algunos vídeos de otras personas, etcétera, etcétera. A veces con eso ya nos basta para luego pasar a esa segunda etapa, que es vivir más bajo principios y no tanto como... También puedo recomendar que entren en la tribu, pero claro, aquí no considero que sea un espacio para estar ofreciendo lo que yo ofrezco. Sé que las personas que quieran seguirme saben dónde encontrarme y saben lo que ofrezco, pero un espacio como el de la tribu, no digo el de la tribu, sino vosotras mismas, en vuestra zona, en vuestra ciudad, otras mamás que ya están viviendo como a vosotras os gustaría vivir, acercaros a mamás que ya no pegan, que ya no castigan, que son respetuosas, que ya tienen un vínculo con su hijo como el que tú querrías tener. Rodéate de ellas, pregúntales cómo lo han hecho ellas, qué han leído ellas, qué es lo que siguen haciendo. Entonces, que no lo tenéis en vuestra ciudad, pues evidentemente María José y yo hicimos la tribu pues para eso, porque sabíamos que muchas estaban desesperadas, pues ahí lo encuentran, ¿no? Un poquitito desde ahí, pero la mirada en que somos nosotras. O sea, el diseño lo que ha programado es que nosotras tengamos la capacidad de ver, sentir, nutrir, acompañar y complacer al niño. Si realmente no podemos, el problema no está en el niño. Tenemos que buscar ayuda nosotras, sea desde la lectura, sea desde un curso, sea desde la terapia, sea desde llamar a una amiga.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí que creo que muchas de las herramientas que tú ofreces son de gran ayuda para muchas mujeres. Efectivamente, pues no todas necesitamos lo mismo, pero yo pues en agradecimiento a que hayas compartido conmigo este maravilloso rato de charla, sí que cuando cuelgue el vídeo en YouTube, iré mirando un poquito en los minutos en los que hemos comentado cada recurso y pondré unos enlaces para que la gente pueda directamente, de una forma fácil, acceder pues a tu página, a algunos de los artículos que has comentado, a la formación, a la tribu, porque creo que realmente son heridas básicas, todas tenemos heridas que sanar y son herramientas básicas, ¿no? Sí. Realmente bueno, todos estos, no sé cómo llamarlo, productos o servicios que ofrezco, ¿no? Desde la tribu, la formación en Barcelona o Sanar la Herida Primaria, siempre ha surgido desde la necesidad de cubrir una necesidad que otra persona me hacía llegar y otra y otra y otra y otra y al fin dices, bueno, pues ¿qué podría ofrecer? Pero desde mi propósito y mi voluntad es aportar valor a las demás personas, compartir cosas que a mí me han servido, compartir errores que yo he podido transformar y cambiar y evidentemente compartir y poner al servicio mi propio proceso de superación personal, al servicio de los demás, porque pienso que no soy la única que viene de un lugar difícil, que luego nos encontramos precisamente con las ganas de hacer desde otro lugar y no es fácil, pero sí es posible. pues sí, sí es posible y gracias a personas como tú más. Muchísimas gracias, Ivonne. De Ha sido nada, un enorme Esther, placer para mí compartir esta también. charla. Para mí también. Y, Yo también la compartiré en mis contactos y mis redes porque pienso que lo que estás haciendo también está aportando muchísimo valor a otras personas. O sea que Esther, te mando un besazo y pues nada, ahí seguimos. muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas. Seguimos en contacto. Cualquier consulta, cualquier preguntita, cualquier cosa, pues como os comento, pues tanto en Facebook como luego cuando pongamos la charla en YouTube vais a tener el contacto de Ivonne para poder hablar con ella. Y bueno, pues en un ratito tendréis la entrevista subida y continuaremos con nuestras charlas adelante. Para el próximo 29 de junio, ahora va a haber un poquito más de margen, tendremos con nosotras a Familias en Ruta, que es otra familia viajera, que además ¡Wow! tiene un ¿Y proyecto quién en vas a internet. entrevistar? ¿A Max o a Susana o a los dos? En principio creo que va a estar Susana, pero bueno, me dijo que cuando se acerque la fecha ya me confirmaría si podían estar los dos o solamente ella. Así es que bueno, será Qué guay. estupendo también. Sí. Pues sí, 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 sí. Pues Bueno, nada, muy buenas noches a todas. igualmente, chao. Gracias, Esther. Chao, gracias, Ivonne. Chao, chao.